y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado el que le habían entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojaron las 30 piezas de plata en el templo. Salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta ahora, hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Dejémoslo ahí, hermano, porque de todas maneras va a aparecer aquí en el tema, porque nos queda poco tiempo. Vamos a apagar ahí las luces para que vean mejor. Amén. Ahí está. En la imagen podemos ver, hermanos, a Poncio Pilato, que algunos dicen que Poncio Pilato no era tan malo, pero cuando estudiamos a los historiadores de la época, dicen que era un hombre sanguinario, hermano. Entonces, que a toda aquella persona que para él era una amenaza, porque él le servía a Roma, fue puesto por Roma, incluso hasta los sumos sacerdotes ya no eran puestos, hermanos, por el Sanedrín, eran puestos políticamente por Roma. Entonces, al haber un alboroto, hermanos, ahí en Jerusalén, y darse cuenta en Roma que no estaba dando el ancho Poncio Pilato, lo quitaban y a lo mejor hasta lo mataban. Entonces a él no le convenía que hubiera un pleito, un levantamiento en contra de Roma. Y entonces aquí, hermanos, los principales sumos sacerdotes le están haciendo a Jesús un juicio ilegal, porque no podían, hermanos, hacer un juicio en una fiesta, y se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Aparte que no podían celebrar un juicio en la noche, y ellos están quebrantando la ley de Deuteronomio. Amén. Ahora a Jesús le hacen de todo tipo de juicio, un juicio religioso que consistía en acusarlo a Jesús de blasfemia. Entonces para ellos Jesús ya era condenado como un reo de muerte, lo vimos en el capítulo 26, pero ellos no podían matarlo porque Poncio Pilato les había quitado ese poder de matar gente. Entonces ellos dijeron: entonces usemos a Poncio Pilato para que nosotros lo acusamos y aquel que dé la carta, que la firme para ir a colgar a Jesús. Pero se inventaron, hermano, que Jesús llamaba un movimiento de sedición. O sea, un movimiento de sedición era un movimiento de estar un grupo de gente rebelde en contra de darle tributos a Roma. Y dijeron: este se hace pasar por hijo de Dios. Ahí le acusan de blasfemia. Pero ya delante de Pilato le dicen: este también dice ser rey de los judíos. Y hermano, y a Poncio Pilato no le convenía que alguien se autoproclamara rey, porque entonces decían: este rey va a querer que le den los tributos a él y no a Roma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Amén. Y por eso usted no se extrañe, pues, que le caiga mal a la gente y lo quieran hasta matar, pues. Amén. Porque Jesús dijo, hermano, que vendrán tiempos donde habrán personas que, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, van a querer hasta matarlo. Aleluya. Por eso usted le va a caer mal a la gente. Y la Biblia dice:
Bienaventurados seréis cuando piensen así de vosotros. Bienaventurados seréis. Pero nosotros, como no nos queremos morir, ¿verdad? Ahí andamos con el corbito y la navaja ahí en medio de la Biblia, ¿verdad? Amén. Aleluya. Comencemos, hermano. Ya le di una media introducción cómo va la cosa aquí. Mire, aquí empieza el capítulo 27. Estamos ante la noche más oscura de toda la historia. ¿Por qué? Porque Jesús está atado, hermano. Atado. Es la noche más oscura. No por la ausencia de la luna, sino por la densidad, por la multitud de pecados. La gente que se creía bien religiosa, como los del Sanedrín, ellos son, hermanos, los que están pecando en contra del Hijo de Dios. Vino el Mesías y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste también es para nosotros cuando el Señor nos dice: cambiar, ya no siga siendo el mismo. Y usted, es lo mismo, es lo mismo. Amén. Gloria a Dios. A veces criticamos a Judas, ¿verdad? Que, ay, este hombre tan malo, por 30 monedas negó al Señor. Y no hay gente que por una cerveza lo niega en estos días, hermano. Por una cervecita a la orilla de la playa, mira. La vida es más sabrosa, ahí me cuenta después. Entonces, hermano, multitud de pecados. Jesús, mire, ha pasado horas arrestado por un tribunal ilegal. Primero ante Anás, luego ante Caifás y el Sanedrín. Aleluya. Mientras los gallos cantan en Jerusalén, Pedro llora amargamente. Judas se desespera, mire, en un rincón, y el Hijo de Dios, con el rostro golpeado, espera el amanecer. Así comienza, hermano, las primeras horas del día en el capítulo 27. Amén. Algunos historiadores dicen que la fecha era el 14 de Nisan, que aproximadamente, transformando el calendario hebreo al calendario gregoriano que nosotros tenemos, viene siendo el 14 de abril, ¿verdad? Para que usted tenga ese dato. Mire, Mateo 27 comienza: cuando vino la mañana, estamos hablando del 14 de Nisan, la noche del interrogatorio antes del Sanedrín había pasado. Lo acusaron de blasfemia por decir que es el Hijo de Dios. Hermano, si hasta, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 3 de Juan llega un hombre, hermanos, a decirle: sabemos que has venido de Jesús, Nicodemo, hermano? Ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero no les convenía porque Jesús les estaba tirando todo el negocio del templo, porque el templo estaba ahí, hermano, ya no tanto por los sacrificios, sino como un negocio, ¿ya? Que hay que vender el algodón, que hay que vender las palmitas y que hay que pagar para... Mire, y yo no sé de dónde han sacado aquello de llevar a todo trotes o muñecos ahí para abajo. Se les cae el negocio, hermano. Se les cae. Amén. Mire, por decir que era el Hijo de Dios lo acusan de blasfemia. ¿Y usted es hijo de Dios? La Biblia dice que sí. Amén. La Biblia dice que sí, somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Imagínese y la profeta diciendo que los vamos a ir al infierno. Cree que no anda toda cruzada. Ahora miren, los judíos lo llevaron ante Pilato para acusarle políticamente de sedición. Este pasaje no es solo el relato de un juicio, es el escenario donde se revela el corazón humano. Y la Biblia dice que el corazón humano es engañoso y ¿qué? Y perverso. Fíjese que Pilato, después de que entregó a Jesús a la muerte, se lava las manos, mira. Se lava las manos, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante si nosotros hacemos eso también. La multitud, mire, prefiriendo un asesino,
los soldados escupiendo al rey y Jesús callado como un cordero. Así comienza el capítulo 27. Miren, el contexto político, Judea era una provincia romana. Estamos hablando que Judea era toda el área, mire, del Líbano, Palestina, hasta topar a Egipto. Toda esa área era Judea, que significa tierra de judíos. Pero se lo pusieron ese nombre en una forma de burla, ¿verdad? Amén. Y era una zona donde había luchas de poder a cada rato. Eso de que hay guerras a cada rato, eso no es nuevo, hermano. Eso siempre ha sido una zona de guerra. Poncio Pilato, mire, era conocido por su brutalidad. Hay un historiador que se llama Filón, que lo describe como un inflexible, obstinado y cruel. Había provocado múltiples incidentes. Trajo, mire, estandartes con las esfinges de los emperadores. O sea, estandartes son unos palos donde se ponen banderas. Y ellos, este hombre Pilato había quitado, hermano, los símbolos de Israel y habían puesto ahí, en el lugar de los símbolos de Israel, en vez de la menorá, que la menorá es esta, miren. Me la robaron ya, miren. Allá la tienen. Aquí el candelero, a eso se le llama menorá. Se lo peinaron, dije yo. Entonces, y él había puesto las imágenes de los emperadores, hermano. Trajo estandartes. Usó los fondos del templo, mire, para construir un acueducto y masacró a los galileos mientras ofrecían sacrificios. ¿Cree que era buena gente, Pilato? A ver, ¿a quién dice que es bueno solo porque se lavó las manos? Y nosotros todos los días nos los lavamos las manos y la Biblia dice que no hay ningún justo. Para él, un profeta galileo era un fastidio, miren. Por lo que se ve no le caían muy bien los galileos a Pilato. Pero si amenazaba la paz, estaba dispuesto a matarlo. Y Jesús, hermano, en este capítulo 27, si usted lo lee detenidamente, aparece una palabra ahí que dice que Jesús era acusado de que trastornaba el pueblo. O sea que sí era un peligro Jesús. ¿Para quién? Para Pilato. Amén. Gloria a Dios. Mire, en el contexto religioso, el Sanedrín era gobernado por la familia de Caifás, que era un saduceo. Ellos no creían en la resurrección. Él era un colaborador romano. El puesto, hermano, de sumo sacerdote ya no venía del linaje de Aarón, de los levitas. No. Llegó a ser un puesto políticamente. Había perdido el derecho de ejecutar a personas porque habían abusado de eso. No crean ustedes que era el primero que se sometía a juicio del Sanedrín. Si usted más adelante va a ver que aún hasta Barrabás, hermano, lo tenían preso porque era visto como una especie de ungido. Ya van a ver ustedes. Amén. Por eso el Sanedrín quiere a Pilato. ¿Para qué? Para que Pilato termine de hacer la obra de crucificar a Jesús. Hay gente que dice, yo le voy a poner mangos a la cruz, le voy a poner una crucita de oro. La cruz, hermano, no es un símbolo de plante para que usted ande sacando pecho. En la época de los romanos, la cruz era un instrumento de tortura, hermano, de tortura. ¿Verdad? Entonces, el Sanedrín quería ocupar a Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que crucificara a Jesús, que era como la pena de muerte de aquellos días. Su acusación religiosa era por blasfemia, por decir que es hijo de Dios. Pero debían el Sanedrín transformarla en una acusación política por sedición, o sea, prohibir pagar tributos al César y decirse rey. Esa era una mentira porque Jesús, ¿se acuerdan que en el templo les había dicho, ¿de quién es esta moneda? ¿A quién tiene esta moneda aquí en el rostro? Dice del César. Entonces les dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Entonces es una mentira, pero como a ellos lo que les interesa es que maten a Jesús. En el capítulo 26 dice que ya habían decidido matarle. En esos días, hermano, en el contexto religioso, histórico, se celebraba la Pascua. Jerusalén rebosaba de gente, hermano. Hay historiadores que calculaban, hermano, 300,000 personas adentro del templo, hermano. 300,000 personas. La tensión mesiánica estaba en el aire. En esos días dicen que mucha gente decía que venga el Mesías, que venga el Mesías, porque ellos se acordaban, hermano, de los problemas que habían tenido en Egipto. Y cuando más eran sometidos, hermano, más se multiplicaban. Y ahí fue donde el Señor les mandó a Moisés. Y entonces había una sed de que el Señor mandara el Mesías. Y el Mesías llegó y no se dieron cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque solo era la muy religión, hermano. Triste sería eso, que nosotros solo fuéramos el bulto de que somos algo y no somos nada, ¿verdad? Entonces ellos esperaban al Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías de guerra como David. Y por eso es que se decepcionó Judas, fíjese, porque cuando Jesús comenzó a decirles que el Hijo de Dios será entregado para darle muerte, pues no, dijo Judas, no es este el que yo espero, porque Judas era del grupo de los zelotes, un grupo de revolucionarios, hermanos, que querían quitarse el yugo de los romanos. Ellos esperaban quizás que llegara el Señor con espadas, con corvo, y démosle mecha a Poncio Pilato. El Señor no llegó a eso, porque no es con espada ni con ejércitos, hermano, es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí aparece Barrabás, hermano, cuyo nombre significa hijo del Padre. Mire lo que significa Barrabás, por si usted quiere ponerle un cipote así, mire, Barrabás, ahí le van a hacer burla, mejor no le ponga así. Significa hijo del Padre. Era un insurrecto condenado por homicidio en una revuelta. O sea, había matado a una gente en una de esos levantamientos de sedición que había. Pilato, mire, ofrecerá un trueque diabólico. ¿A quién queréis?, va a decir Pilato. ¿Al Hijo del Padre? ¿Al Hijo del Padre que es Jesús? ¿O al otro que se dice ser Hijo del Padre, que es Barrabás? ¿A quién quieren? ¿A quién hubiera dicho usted? Lo mismo. Y no andaba en pecado la gente, pues. A Barrabás, decía la gente. Amén. Gloria a Dios. Mire, comenzamos ya la exégesis del texto. Cuando vino la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para entregarle ¿a qué? A muerte. Y le ataron y le llevaron y entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fue crucificado, muerto y sepultado bajo el poder de Poncio Pilato. Y se acuerda cuando usted se persinaba. Amén. Ahí el verbo clave, hermanos, es paradidomi. Aparece, hermanos, 31 veces aquí en Mateo. Paradidomi, que significa entregar. Entregar. Amén. Por ejemplo, aquí dice que lo entregan a muerte. Y ahí, hermanos, Jesús anda de mano en mano. Lo entregan aquí, lo entregan allá. Por ejemplo, mire, aquí hay un patrón en Mateo. Judas lo entregó. Los judíos lo entregaron. ¿A quién? A Pilato. Lo entrega a Roma, al poder, mire. Pero detrás de todo, en el cielo, hermano, quien lo entregó para dar su vida fue Dios, mire. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. O sea, fue Dios el que lo hizo propicio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta libertad. Quizás, hermano, para nuestra familia nosotros seamos maleantes, pero hay un Dios en los cielos que dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, hermano. Amén. Mire, más adelante del versículo 11 al 14 dice: Jesús, puesto delante del gobernador, le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo has dicho. La pregunta de Pilato es una pregunta política, como quien dice, vos sos rey. O sea, estás apartando vos a César y decís que vos sos el rey. Es una pregunta política, hermano. Rey de los judíos era un título muy peligroso para Roma, no solo para el César. ¿Por qué? Porque significaba, hermano, que esa zona conflictiva se estaba levantando para quitarse el yugo romano. Entonces Jesús le responde con este término, si ligeis, como quien dice, tú lo dices, que no es un ejemplo de sí, sino algo más grande. Como quien dice, vos con tu autoridad que tenés, vos lo estás diciendo, no yo. Eso es lo que le está diciendo Jesús acá. Frente a las muchas acusaciones de los sumos sacerdotes, Jesús calla. Y ahí es donde se cumple el capítulo 53 de Isaías, que dice que como cordero no abrió su boca, en el versículo 7 de Isaías, hermano. Y Pilato ahí se asombra, hermano, que a pesar de que le llueven, que muchos lo señalan, que Jesús es maleante, que miren, que blasfemo, él cayó, guardó silencio. Y ese silencio no es porque él no podía hablar, sino que, hermano, fue un silencio sabio. A veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras, hermano. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, mira, ahí va con la Biblia? Y usted por dentro está que echa chispas, pero, ay, Padre, ayúdame, Señor. No sé si mandártela o qué, Señor. No, guarde silencio. Acuérdese que Jesús soportó por usted y ahora le toca a usted aguantar por Jesús, por el camino del Evangelio. Soporte, como dijo Pablo a Timoteo, soporta las pruebas, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Amén. Sufre penalidades, le dijo Pablo. Aleluya. Más adelante, hermanos, dice entonces Judas, aquí aparece Judas, miren, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, diciendo, he pecado, he entregado a un hombre inocente. ¿Vean? Pero, ¿qué es lo que tiene Judas? ¿Tiene arrepentimiento o tiene remordimiento? Que son dos cosas bien diferentes, hermano. Arrepentimiento es, hermano, apartarse del mal. Porque Judas, hermano, hubiera hecho lo de Pedro. Pedro, cuando le negó, la Biblia dice que se fue afuera a llorar amargamente, hermano. Amargamente. Pero Judas no, hermano. Judas no lloraba de dolor, sino que al sentirse, hermano, que le sabía que Jesús era un hombre inocente, pero que no lo representaba, se puso el lazo. Así hay mucha gente, hermano, que cuando ya no le haya salida a los problemas, adiós mundo cruel, dice. Se pone el lazo y después ahí anda el gnóstico buscando a ver quién le vende el lazo del que se ahorcó, a ver para qué lo quieren. Y no es que es mágico, imagínense mágico, ¿qué de mágico va a ser eso? Mire, Judas siente remordimiento, no arrepentimiento. Devuelve las 30 piezas de plata. El devolver las 30 monedas, hermano, no significa que él va a quedar libre de culpas, hermano. ¿Verdad? Ya el pecado yo lo había hecho. Judas quiere limpiar su culpa, pero no quiere rendirse a Cristo. Y no es lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Mucha gente, yo vi a un amigo ahí, ¿verdad? Y yo no he puesto nada porque fíjese que me puedo echar más enemigos de los que ya tengo. Porque mucha gente, hermano, cree que ya con hacer una alfombrita ya queda tranquilo por dentro. Ay, ya hice mi parte yo. ¿Cuál? Si la parte, hermano, una alfombra no le puede quitar el pecado a la gente. Ya lo hizo Jesús por nosotros, dar su vida. Ahora lo que tiene que hacer es someterse a la voluntad de Dios. Y estoy seguro que ese muchacho que hizo esa alfombra, conociéndolo yo como es, de goma de estar ahorita. Amén. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen no es arrepentimiento, sino remordimiento. Ay, este año no voy a poder. Ay,
Me acuerdo cuando hacía la alfombra, le echaba salas de rin, café listo. Mire, ve, hasta el café listo le echan. No, ellos lo hacen por remordimiento, hermano. Amén. Los sacerdotes, irónicamente, mire, escrupulosos, cuando Judas llega a devolver las monedas, ellos dicen, ¿y cómo las vamos a echar de vuelta al tesoro? Si son monedas que traen sangre. Bien sabían los pícaros, mire, bien sabían. ¿Y qué hicieron? Compraron el campo del alfarero. Un lugar donde algunos historiadores dicen que era un lugar donde sacaban barro. Pero compraron ese lugar, el campo del alfarero, y le cambiaron nombre. Aceldama, en Hechos capítulo 1 y 2 aparece eso. Y ya no se llamaba el campo del alfarero, le llamaron campo de sangre. ¿Por qué? Porque esas monedas fueron las que Judas devolvió, manchadas con sangre, sangre inocente, sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Eso aparece en Zacarías 11:12, habla de las 30 monedas de plata. Mateo, mire, 27, 9 y 10 dice, y tomaron las 30 piezas de plata y las dieron para el campo del alfarero. Ahí se le cambió nombre, mire, campo de sangre, en Hechos 1. Cristo fue traicionado por precio de esclavo, cumpliendo las escrituras. Judas solo sintió remordimiento, entró en desesperación y se colgó. Pedro tuvo arrepentimiento y tuvo restauración. Amén. Usted cuando por cosas de la vida usted llega a caer en pecado, que no sea voluntariamente, ¿verdad? Amén. Que no sea voluntariamente. Usted acuerde que usted puede tener oportunidad de restauración si se arrepiente. Pero si ya me dice, échame otra. Ahí ya no, hermano, ahí ya es voluntario, pues. ¿Ah? Después de andar la Biblia, usted anda con una caja buscando el depósito y es un problema, hermano. Amén. Por eso dice la Biblia que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Aleluya. La costumbre de Pilato en la Pascua. El gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. La costumbre, esta no está registrada, hermanos, en los libros del Talmud, de nada de eso, sino que es una costumbre que tenía Pilato. Pilato, mire, astuto, ofrece a Jesús, el que le llaman Cristo, y ofrece a Barrabás, como quien dice, yo sé que este Barrabás es tan malo, porque fíjese que ya le había llegado al oído de Pilato que no matara a Jesús, ya le voy a explicar por qué. Entonces Pilato como que quiere que la gente, conociendo que ahí está un hombre que todos saben que es malo, presentarlo a los dos para que la gente diga Barrabás y maten a Barrabás. Pero como ya estaba establecido, hermano, que Jesús diera su vida por nosotros, pasa lo siguiente, miren. Mateo nota que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Mire, es que la envidia, hermano, la envidia dicen que es peor que el hambre, hermano. Y usted debe tener cuidado, las hermanas en el mercado, porque tal vez usted no tiene gran cosa ahí, ¿verdad? Buena, ¿y qué vende ahí? Le dicen. Bueno, aquí vendemos mantequita de chancho. Y bueno, pero solo eso vende la hermana. ¿Y cómo hace para vivir esta gente, digo yo? ¿Cómo hacen para vivir? Y más, porque la gente así piensa, hermano. ¿Cómo hace para vivir solo de la muy mantequita? Y lo más tremendo que los domingos ahí va a dejárselo al pastor. Así piensa la gente, hermano. ¿Sí o no? Así piensa. ¿Ah?
ellos no saben es que usted cuenta con la bendición de Dios. Amén. Porque la envidia es así. Mire, espérate, ya se va a ir para el culto porque es dominguera. Cuando se vaya, ahí le voy a echar yo agua de las 7 quebradas para vender yo más que ella. Mire, a ver qué es eso, pero la gente se inventa esas cosas. ¿Verdad? Y anda la gente con sus ramitos de ruda. Las hermanas a veces cuando dan vueltos, ahí van las hojitas de ruda en las monedas. Las hermanas andan mal. Amén. Porque confían en un monte y no confían en Jesús. Amén. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. La envidia es malilla, hermano. Hay gente que no duerme por la envidia. El gobernador intenta liberar a Jesús, pero el pueblo, incitado por los líderes, ¿por quién? Por el Sanedrín, que ayúdennos a que metan preso a Jesús, no ves que se nos van a caer el negocio del templo. Entonces ellos le dicen, ¿a quién decimos? Levantad la mano, que a Barrabás, que a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Barrabás, el hijo del Padre. Es un anti-Jesús, es un blasfemo, Mesías violento, es un falso Mesías. El pueblo elige al hijo del Padre que mata, o sea, a Barrabás. Eligen al hijo del Padre que mata y no al hijo del Padre que salva. No sé si usted se ha fijado en eso, que usted puede andar predicando en la calle y cae mal, pero un bolo sonando un machete, ¡eh!, grita la gente. Siga el evangélico, ahí va, mire, le dan cuerda. Por esto es lo que llega a oídos de Pilato, mire. La mujer de Pilato, que algunos historiadores dicen que se llamaba Claudia Prócula, esto está en Mateo 27, 19, dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este sujeto, con este hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea, ella había soñado que Jesús era un hombre justo. Imagínense que mejor la mujer pagana supo que Jesús era un hombre justo y no el religioso que andaba con las escrituras. Amén. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, hermano. Demos con la Biblia y deseándole muerte a la gente. Eso no sirve, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces los romanos creían en los sueños como advertencias. Pilato está advertido, Jesús es justo. De aquellos, pero cederá por la presión política. Es que si no nos haces caso, les decían los judíos, vamos a mandar cartas para el César para que te venga a quitar a vos también. Tenían poder los del Sanedrín. Miren. Ahora, incluso una mujer pagana reconoce la inocencia de Jesús. La mujer tenía más temor que los religiosos del Sanedrín. Mire, amén. Gloria a Dios. La elección del asesino. Y todo el pueblo dijo, sea crucificado, crucifíquenlo. ¿Y qué hacemos con la hermana que pecó? Crucifíquenla. Ahí viene la hermana que en toda Semana Santa anduvo caída, pobrecita, crucifíquenla. ¿Verdad? Sí, porque así somos nosotros, de cruel, pero espere que le toque a usted, no va a querer que digamos así, ¿verdad? Crucifíquenlo. Amén. La multitud, mire, estaba siendo manipulada por el Sanedrín. Amén. Y ellos querían la crucifixión, que era la muerte más vergonzosa reservada para esclavos y rebeldes. No consistía solo en crucificar, sino que primero era desnudado, azotado y crucificado. Era terrible, hermano. Entonces Pilato pregunta, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Imagínense si Pilato, tan cruel que era, decir estas palabras, hermano. No hay respuesta,
solo más gritos. El tribunal romano se convierte en una asamblea de pasiones. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado por los hombres. Así fue el Señor, desechado. ¿Cuántas veces le desechó a usted que le decían el llamado de usted? Más allá, hoy no, mañana. Había una muchacha que se enojaba porque decía que yo no la mencionaba en las oraciones y no le había llamado ya, le dije yo como unas 10 veces que aceptara a Cristo y no quiere. Entonces quien no quiere nada es ella, no yo. No me esté echando culpa de eso a mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces fue despreciado el Hijo de Dios y todavía se sigue despreciando. Cuando el amigo usted le dice: acepte a Jesús, mire, apártese del mal. ¿Qué le dice el amigo? No, ¿cómo voy a dejar yo la feria? Amén. Aquí viene el lavado de manos, mire. Pilato, viendo que nada adelantaba, tomó agua y se lavó las manos, y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pura ignorancia, fíjese, porque ellos lo que dicen, Pilato se lava las manos como diciendo: yo no tengo culpa de la muerte de este hombre. Pero los que habían gritado: crucifiquen, le estaban diciendo: a nosotros que se nos eche la culpa. Vaya a decirle hoy a los judíos que ellos mataron a Jesús. Por eso es que ellos están luchando en las cortes de los Estados Unidos para que el Nuevo Testamento sea considerado antisemita. Porque ahí dice en el libro de los Hechos, hermanos, y también en Primera de Tesalonicenses, creo que en el capítulo 2, que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Ellos no lo quieren aceptar, hermano. No lo quieren aceptar. Y ellos fueron los que decían: la sangre de Él sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso es que están así, hermano. Por eso es que están así. Amén. El lavado de manos era un rito judío de inocencia, según Deuteronomio 21. Pilato, pagano, lo adopta cínicamente. Es un gesto, mire, de teatro, show que se quiebra ahí Pilato. Amén. La historia lo ha condenado como el que ejecutó a Jesús. El pueblo dice: su sangre sea sobre nosotros. No es una maldición que persiga a los judíos, antisemitismo, sino una declaración trágica de ellos hacerse cargo. Paradójicamente, la sangre que ellos invocan para condenarse será la misma sangre que limpiará todos los pecados de los que se arrepientan. Aleluya. Claro, si ellos se arrepienten, hermano, pueden alcanzar la salvación. Amén. El nosotros y nuestros hijos se cumple en la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también se invierte en la salvación. La sangre de Cristo es sobre su pueblo para bendición. Aleluya. Entonces dice el 26, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí aparece un término, la flagelación. Viene del griego mastigú, que era un hecho donde azotaban, hermano, al culpable 39 veces. Yo digo, ¿cómo hacían para contar, hermano, si no había ni escuelas? ¿Será que hasta que ellos se cansaban, dejaban de contar? Pero el caso es que la Biblia nos dice que son 39 latigazos. Generalmente se empleaban 2 hombres, uno a cada lado. Mira. Uno azotaba desde un lado y el otro del otro lado. 13 azotes en el dorso, desnudo, 13 en cada hombro, son 39. ¿El resultado cuál era? La carne era lacerada, o sea, se abría la carne como cuando usted está raleando, ¿verdad? La desgarraba y quedaban a la vista las venas y las arterias. Las entrañas y los órganos internos aparecían entre las cortaduras. Muchos se morían, no llegaban ni a la cruz, sino que aquí
cuando eran azotados se morían. Aquí aparece otra vez la palabra, lo entregó, mire, paradidomi. Ahora es Roma quien lo entrega, ¿para qué? Para ser muerto, según Isaías 53:5, que por sus heridas fuimos nosotros curados. Nosotros lo ocupamos para, soy sano porque Jesús las heridas, sí, pero de la sanidad que habla ahí es de la sanidad del pecado. Amén. Antes de la cruz ya estaba pagado el precio, 700 años antes, que él iba a padecer. Quizás Judas no leía las escrituras y por eso lo entregó. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. La burla de los soldados, hermano. Entonces los soldados, mire, del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio es como el patio de atrás de la casa de donde habitaba Pilato. Los del Sanedrín decían que ellos no entraban ahí para no contaminarse. Contaminados ya estaban desde que entregaron a sangre inocente. Le echaron, miren, un manto escarlata, porque así se vestían los reyes. Pusieron una corona de espinas. Mire, una corona de ¿qué? De espinas, una caña en su mano derecha. Y se arrodillaban y le decían: salve, rey de los judíos, como una forma de burla. Amén. Una forma de burla. Empezaron a escupirle, hermano, que era una humillación. Le golpeaban la cabeza con la caña, mire, para hundirle más las espinas. El rey del universo coronado con espinas. Las espinas aparecen como producto del pecado en Génesis 3:18. Vestido de burla, escupido, el Hijo de Dios. Isaías 56 dice: di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos, o sea, de escupidas, estupos. Estupos es aquello que usted siente que algo que le estorba y empieza a... Eso es estupo, mire. De eso le tiraban al Señor. El Salmo 22, 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen. Los espinos eran el resultado, mire, de la maldición de la tierra en Génesis 3. A esta espina le llamaban también, hermano, una espina que hería y cortaba cuando se le ponía en la frente a la gente, hermano. Duro castigo el Señor. Aleluya. Aplicación para nosotros. El pecado humano se disfraza de religión y política. Los sacerdotes usaban la autoridad para asesinar. Pilato usó su poder para complacer a la multitud. Nosotros también podemos usar esos roles sagrados, ya sea como padres, como pastores o como líderes, para crucificar a otros con nuestra lengua o indiferencia. Eso es pecado, hermano. El remordimiento, mire, no es arrepentimiento. No hay que caer en el mismo error que cayó Judas. Amén. Jesús cayó por usted y por mí. El silencio no fue una debilidad, sino obediencia al Padre. Barrabás soy yo. Cada uno de nosotros merecía la cruz por nuestra rebelión, pero Jesús tomó nuestro lugar. La justicia de Dios quedó satisfecha. El justo murió por los injustos. ¿Has aceptado ese cambio? Amén. Yo sí. La corona de espinas es nuestra esperanza, porque Él fue coronado con espinas, símbolo de maldición del pecado. Nosotros podemos recibir la corona de la vida de Apocalipsis 2:10. Amén. Pero hay que soportar las pruebas. No laves tus manos como Pilato. Pilato quería neutralidad, pero ante Jesús no hay neutralidad. O le adoras
o le crucifica. No, yo voy a estar así, siguiéndolo así, voy a estar yendo a la iglesia, pero yo no quiero compromiso. Entonces usted está neutro. Amén. Fíjese que este hombre que está aquí, mire, hay un cuadro que se llama La elevación de la cruz. El pintor es Rembrandt. Ese cuadro es carísimo. Pero le preguntaron a Rembrandt cuando hizo ese cuadro, bueno, si esa es la elevación de la cruz de Jesús, ¿por qué no hay soldados romanos ahí? Y Rembrandt dice, no, yo me pinté ahí porque cuando lo clavaron yo estaba ahí, por mis pecados yo estoy ahí, mis pecados y mis culpas. A la hora de que clavaron a Jesús, yo estaba ahí, fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a que diera su vida en una cruz. Por eso Él se pintó ahí. Y ahí también estamos todos nosotros, hermanos. Aleluya. Un pastor contaba la historia de un juez en Alemania en los días de los nazis, que precedía un tribunal donde se juzgaba a un pastor que se había escondido de los judíos. El juez, presionado por el partido, dictó sentencia de muerte para el pastor. Al firmar, la pluma o lapicero le falló, rompió la pluma y tomó otro y lo firmó. Años después, ya anciano, ese juez asistió a una conferencia donde un predicador habló de Pilato lavándose las manos. El hombre se puso de pie y temblando dijo, yo soy ese Pilato. Firmé la muerte de un inocente, pero ese día, sin saberlo, firmé también mi propia condena. Hasta que un día la sangre de otro inocente, que se llama Jesús, me lavó por completo y rompió en llanto en ese momento que estaba contando esa historia. La diferencia entre Pilato y el juez es el arrepentimiento. Pilato se lavó las manos con agua y el juez se lavó con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Final, el evangelio no termina en burla, ni en la flagelación, ni en el sea crucificado. Termina 3 días después con una tumba vacía. Aleluya. Porque el que fue entregado por nuestras transgresiones resucitó para nuestra justificación. Hoy, mientras sale de este lugar, usted pregunta, ¿sigo clamando Barrabás cuando elijo el pecado o reconozco que Jesús murió en mi lugar? Él fue atado para que yo fuera libre, fue escupido para que yo fuera aceptado, fue coronado de espinas para que yo heredara un reino. No te laves las manos, mejor cae de rodillas como los soldados, pero no para burlarse, sino para adorar, diciendo verdaderamente, este es el Rey de los judíos, mi Rey. Aleluya.